Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, por haber venido, por esta tarde que vamos a pasar, este rato que vamos a pasar en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. Gracias a la organización, los Teatros del Canal, la Comunidad de Madrid y especialmente a la Fundación Caraso por su apoyo a estas mesas redondas y al taller y por invitarnos a participar en esta edición de Máquina Orgánica. Os recuerdo a todos los que estáis aquí que con vuestra entrada podéis venir a visitar la exposición en el horario de la exposición cuando queráis. Os da acceso gratuito a la exposición. Y bueno, gracias también a Sara Antequera de reunirnos aquí a todos y a su equipo. Y vamos a empezar primero pues, presentando rápidamente a los ponentes que tienen una larga trayectoria, pero vamos a ser escuetos porque yo creo que lo más interesante es que les escuchéis, ¿no? Idoia Salazar es presidenta fundadora de Odisei AI y además es la codirectora del área de ética y responsabilidad en este espacio de pensamiento, debate y acción sin ánimo de lucro que reúne a empresas, universidades, investigadores alrededor del buen uso de la inteligencia artificial. Idoia es una gran experta en ética de la IA y en el impacto social de la IA. A continuación tenemos a Amit Borràs, artista, que es un artista visual español que ha desarrollado su investigación en Media Art entre Berlín y Madrid. Lleva, realmente más de dos décadas creando e investigando en Media Art y ha participado en 4 continentes en todo tipo de festivales, galerías, mostrando su obra. Fue crítico de arte también en la icónica revista Neo 2 y comisario en el Instituto Cervantes de Berlín, ha participado también en la Transmediale en Berlín, ha expuesto en el Pompidou, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos con nosotros a Giuseppe Fico, que es profesor de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid, aquí al ladito. Es coordinador, además, del área de salud del Grupo de Tecnologías de Apoyo a la Vida en la misma Universidad Politécnica de Madrid y, además, es presidente electo de la Alianza Europea de Ingeniería Médica y Biológica y experto en envejecimiento activo y saludable. Así que, bienvenidos, bienvenidas aquí, público y ponentes. Yo me presento muy rápidamente. Soy Alejandro Sacristán, comisario de Art Futura, miembro de Aviador DRO y divulgador del pensamiento biodigital, junto con otros expertos que están sentados por aquí, como Rafael Martínez Cortiña y Gerardo Tudurí. Bueno, nos hemos reunido aquí ¿para qué? Bueno, alrededor de una pregunta que nos lanza la organización y que creemos que es una pregunta importante en este momento histórico que vivimos, y que es: ¿qué implicaciones tienen los desarrollos científicos y tecnológicos en la mejora, evolución y transformación de la especie humana? ¿Cómo se produce este diálogo entre arte, ciencia y tecnología actualmente en este marco? Vivimos tiempos, todos lo sabemos, en que nos percatamos que la tecnología es una extensión cyborg, pero al mismo tiempo también está muy presente, somos muy conscientes de la naturaleza, la biodiversidad y el clima, muy fuertemente amenazada la vida. Estamos en medio de una 6ª extinción de especies y parece que hay una respuesta que distintos pensadores, artistas, científicos están trabajando, ¿no? O sea, cómo responder a esa crisis sistémica y cómo podemos crear esa mutualidad alrededor de la vida entre los humanos, las máquinas y los demás seres vivos. Esto es algo que podríamos llamar vida biodigital o evolución consciente, que es un poco el término que nos va a estar sobrevolando en esta charla. Por citar nada más algunos grandes nombres que han pensado en esta idea de la evolución consciente, está el Premio Príncipe de Asturias, codirector del Yacimiento de Atapuerca, Eudald Carbonell,
que él habla de evolución responsable y dirección consciente de dicha evolución. Asimismo, James Lovelock, el autor de la hipótesis Gaia, pues escribía en su último libro que los principales aliados de la humanidad en este combate contra la extinción de la vida serán las inteligencias artificiales cyborgs, esas inteligencias artificiales generativas que van acercándose poco a poco a la inteligencia general. Y bueno, y otros investigadores, como puede ser de la Universidad de Oxford, del Instituto del Futuro de la Humanidad, como Nick Bostrom, Anders Sandberg, Ray Kurzweil, Medalla Nacional del Senado del Gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, el historiador del presente, del pasado y del futuro, Harari, y abundan en esta idea. El doctor Unjan Chabra y otros expertos aluden a tecnologías transformativas para redirección consciente, es decir, aprovechar esas tecnologías. Y los artistas, por supuesto. Y aquí tenemos un exponente, que es Smith Borràs. En la exposición que tenemos de máquina orgánica, por ejemplo, está Bill Bohr con sus robots sufrientes en camas de UCI, que nos trasladan esa empatía humano-máquina en un entorno tecnologizado médico. Y también tenemos, por ejemplo, el bestiario del Antropoceno, que os invito a que lo visitéis, que es increíble el trabajo que hay en relación a situar esta época en este contexto artístico, científico-tecnológico. Y, por ejemplo, María Castellanos Vicente, que trabaja en lo que es la interacción, igual que Escenom, que trabaja en la interacción con plantas, con música, generando experiencias sensoriales y artísticas que involucran la tecnología y la naturaleza. Y, bueno, pues hablando de arte, demos paso, en primer lugar, al arte, a Smith Borràs, que nos va a presentar a través de su obra su tesis al respecto de lo cíborg y el transhumanismo. Adelante, Smith, adelante. Muchas gracias a ti, Alejandro. Es un súper honor que tú me des paso, porque admiro mucho tu trabajo. Quería, antes de nada, dar gracias al festival, a Sara, a José, a Charles, el comisario, y también decir que me siento muy agradecido de estar en esta mesa, la verdad, con estas dos personas con un trabajo tan excelente y tan interesante que para gente del ámbito del arte como yo es siempre una inspiración, ¿no? Investigar y saber más, y estoy deseando charlar con ellos y escucharles. Para empezar, quería poneros para hablar de la tesis de mi trabajo, que ilustra y que puede ayudar a la charla. Os quería poner un pequeño tráiler de una de mis piezas. Es un vídeo muy cortito de 1 minuto y medio. Si lo podemos lanzar.
Y ahora, si podemos ya lanzar la primera ahora vamos imagen. a pasar con la presentación de Meet. Si se puede... Ahí está, perfecto. Bueno, pertenece a un cuerpo de trabajo que se llama Adaptasy Cycle, es una investigación sobre la que hablaré ahora mismo, pero no quería dejar de decir que han sido 7 años de trabajo y los que continúan, pero todo este cuerpo de obra habría sido imposible de hacer sin la dirección de arte de Rachel Lamotte, que es directora y co-guionista de todo el trabajo de Adaptasy, y sin la música del compositor Daniel Vacas Peralta. Los dos están aquí y les debo todo este trabajo. Si tiene algún valor, lo tiene desde luego gracias a ellos, lo digo de corazón, es así. Gracias a otras caras conocidas que también veo aquí, me hace mucha ilusión veros. Bien, de lo que yo voy a hablar, en definitiva, en resumen, es de la idea de altares tecnológicos o de nuevos tótems. Si tengo que explicar el trabajo, que a veces no es sencillo, pero a mí la verdad que me parece un ejercicio interesante, eso es la manera de resumirlo en una frase. Creo que los artistas, bueno, como se puede ver en mi trabajo, en general siempre aparecen el mismo tipo de elementos, consistente o llámale si quieres insistente en el mismo tipo de recursos, de formas ergonómicas, elementos tecnológicos y elementos que aluden tanto digamos, a lo cyborg y al concepto de androide como a la naturaleza, a la inteligencia artificial. Siempre se incide en el mismo uso de colores, de formas, y hay una razón que lo explica, que es en parte de la que os voy a hablar, ¿no? Aquí podéis ver algunas imágenes para quien no lo conozca o no lo tenga tan presente. Son algunas de las piezas que hemos ido desarrollando estos años. Como veis, siempre hay mucha referencia a lo deportivo, a lo tecnológico, elementos, espacios que son como limbos del futuro. Los humanos, las personas, siempre aparecen con esta clase de naturaleza, de representación, y las formas tienden a caminar entre lo tecnológico y lo orgánico. ¿Cuál es la tesis del trabajo? La relación del ser humano con la naturaleza y la tecnología es de lo que se habla en general. Ahora, la tesis es más concreta que eso, pero son los 3 elementos que aparecen. Lo que yo creo que un artista, en principio, tiene más interés en hacer, al menos es como yo entiendo mi trabajo, es describir el zeitgeist, el espíritu de tu tiempo, ¿no? Hablar de qué es la humanidad, y no solo eso, sino qué es la humanidad hoy, en el tiempo que me ha tocado vivir, ¿no? Cuál es el alma, cuál es el kern o el núcleo de lo que sucede hoy en día. Mi trabajo tiene por eso particularmente una mirada bastante antropológica. Es lo que más me interesa, es decir, observar, ver el contexto que tengo y en particular qué es lo que lo nutre y qué es lo esencial, ¿no? Y qué es lo que nos define, en mi opinión, después de dedicarme a esta labor. Yo creo que 2 cosas, los deseos y las herramientas, o en otras palabras, tecnología. Es decir, los elementos, empezaré creo que era por las herramientas y por las tecnologías. Cuando hablo de tecnología me refiero a todo aquello que construimos con la materia, los objetos que creamos para desarrollarnos con nuestro contexto, para sobrevivir, para prosperar, para no morirnos, para evolucionar, ¿no? En todas las épocas se han utilizado diferentes herramientas, obviamente. Ahora hacemos como una especie de elipsis, como en 2001, cuando el mono rompe el cráneo y lo tira y es una nave espacial, pues yo os lo hago en un PowerPoint, ¿no? Sílex y ratón, ¿no? Yo creo que esto ilustra, por ser breve y sucinto, la clase de objetos y herramientas que utilizamos hoy, quizá las más significativas, en estos 3 grupos, ¿no? Y por su forma, su color, su textura y la intención que conllevan detrás, ¿no? Los deseos. Los deseos creo que son aquellos, y son la otra pata de lo que nos define, aquello a lo que aspiramos, nuestras ambiciones, nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestros miedos también. Creo que lo que más identifica una época es no solo lo que desea, sino lo que aspira a ser, es decir, su futuro. Lo que más la identifica el presente es cómo describe su futuro. Esta es la teoría de mi trabajo, en buena parte, y normalmente es una proyección de algo que quieres ser, pero normalmente no tiende a suceder, pero es una muy buena descripción del presente. ¿Cuál es nuestro futuro?
Bueno, siempre en distintas épocas, como se puede ver en esta imagen, ha habido diferentes concepciones de qué es el futuro. A principios del siglo XX pensaban que 100 años íbamos a vivir en ese mundo, o en 1900 pensaban que en el año 2000 íbamos a tener esta pinta tan divertida, ¿no? Obviamente no acertaron. Lo interesante es lo bien que describía esos anhelos y esos deseos de aquel momento, ¿no? En definitiva, nuestro futuro es una especie de prótesis o extensión del presente. ¿Cuál es la nuestra en particular? ¿Cuál es nuestro futuro? Yo lo describo como una cueva blanda, por resumirlo, ¿no? Como con un titular o una idea muy concreta. Hemos pasado de esa cueva afilada, oscura y negra a esta especie de idea de futuro que se presenta como muy blanca y muy clínica y muy aséptica. Pero no es cierto que vivamos tampoco en esa realidad, así no son tampoco nuestras casas ni nuestro contexto, es algo aspiracional. Hay una especie de deseo evasivo que refleja esto es lo que queremos ser o donde creemos que estamos, porque vivimos también en una feliz paranoia de futuro alcanzado, que es también interesante analizar, ¿no? Es un futuro idealizado, un futuro ergonómico, sensual, elástico, que conecta con esta idea de la modernidad líquida, ¿no? Y en segundo lugar, y quizá por último, está la idea del altar tecnológico. Eso es lo que resume mi trabajo. En realidad lo que construyo con mis piezas son altares, voy a ponerlo aquí, uno que la ilustra, altares tecnológicos, basado en lo que observo, no solo en mi contexto más inmediato, sino en los viajes que he hecho a distintos países, Indonesia, Sri Lanka, Dubái, a rodar distintas piezas y a estudiar lo que sucede allí y representarlo en mi trabajo. Lo que veo es que hay una especie de pasión que Ronald Wright describe en su libro Breve Historia del Progreso por la tecnología. Nos describe bastante como época esa fascinación que tenemos que hace que tenga un elemento cuasi religioso, esa admiración por lo tecnológico. Me parece muy singular y muy sintomático. Y hay una razón de ser que quizá pueda decir yo alguna pincelada o aquí también aparezca, ¿no? En mis instalaciones y en mis piezas suele aparecer, por cuestiones que ahora sería largo de explicar, humo, sonido, música tecno, sintética y altares donde aparecen vídeos, donde se ve naturaleza o elementos tecnológicos que hacen que se explique la siguiente idea, que la tecnología, en resumen, en cierto sentido, o es mi apreciación, nos ayuda a conectar con nuestra especie de nostalgia de pasado o de deseo de conexión con la naturaleza, ¿no? Y ahí es donde entra la idea de transhumanismo, en el hecho de que quizá es una especie de proyección a lo que en el escenario en el que queremos estar, es decir, conectar con aquello que no tenemos, como sucede con la prótesis biónica, ¿no? Esa ausencia que hay de ese miembro, sustituyéndola por un elemento tecnológico, ¿no? Y creo que eso nos hace en muchos sentidos conectar con el sentido natural y antiguo y arcaico de esa conexión que deseamos tener, ¿no? Y bueno, creo que podríamos continuar, pero sí. Gracias, Mit, por tu presentación y por trasladarnos esa idea, esa emoción, esa tesis que está dirigiendo tu vida artística y todos los desarrollos, investigaciones que estás consiguiendo y ese público, esos museos, esos festivales que te acogen y que permiten que nos traslades artísticamente todos estos conceptos y pensamientos de tu tesis. Idoia Salazar, eres una gran experta en ética de inteligencia artificial. En la inteligencia artificial en sí está rodeada de un equipo fantástico en Odisea. Muy bien. En Odisea. Sí, muy bien. Y en particular en la IA generativa que está ahora mismo tan explotando. Hemos pasado de 3.5 del ChatGPT al 4 rapidísimamente, ¿verdad? Danos tu visión, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí y cómo crees, en el momento en el que estamos también, que va a influir la IA generativa y la IA en general en las profesiones creativas, el impacto social que puede tener, o también en este mundo de los creadores, pero en general, si puedes también extenderte a
a la sociedad en general, pues también te lo agradecemos. Adelante, Idoia. Y eso hasta mañana, ¿no? Más o menos. Estamos aquí toda la noche. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Teatros del Canal y a la organización del evento. Es para mí un placer estar aquí con un tema tan tremendamente interesante y con unos compañeros de mesa tan interesantes. Lo estaba comentando antes, una de las cuestiones por la que me hace más ilusión estar aquí es por este equipo multidisciplinar sobre el que estamos enfocando esta cuestión de la evolución de la tecnología y su impacto en la sociedad. Esto que está ocurriendo ahora era muy necesario que hubiera pasado incluso antes, pero es ahora cuando realmente, gracias a este impulso que ha dado una tecnología de gran impacto como es ChatGPT y ahora GPT-4, ha habido una mayor adquisición de consciencia social sobre que esto de la inteligencia artificial empieza a ser una realidad. La inteligencia artificial no es nueva, realmente ya está entre nosotros desde hace mucho. Cualquiera de vosotros que usáis sistemas de recomendaciones a través de Netflix, a través de Amazon, ya estáis de alguna manera, de manera indirecta, usando estos sistemas de inteligencia artificial. Pero es ahora cuando realmente con una tecnología como ChatGPT, con un modelo de lenguaje natural que nos permite acceder a cualquier persona que tenga Internet a algo que es realmente útil cuando nos empezamos a concienciar. ¿Qué tiene una tecnología para que realmente tenga una implantación y un impacto social, que realmente cambie a la sociedad? Pues hay tres cosas, tres cuestiones fundamentales. Una, que sea útil. Realmente ChatGPT y la IA generativa es útil. Es útil porque nos ayuda a desarrollar muchos textos diferentes, a crear nuevas imágenes, que luego hablaremos del tema de los puestos de trabajo y la transformación, estas cuestiones creativas. Hay otra cuestión básica, por no extenderme mucho en cada una, que es que sea barato, que tenga acceso, que cualquier persona, sin que sea necesaria una inversión grande, pues pueda acceder a esta tecnología. ChatGPT tiene una versión gratuita que todo, bastante buena, a la que todos podemos acceder. Y hay una tercera cuestión que es básica, que es que sea fácil de usar. Si resulta que tenemos las dos primeras, si es muy difícil de cualquier persona sin necesidad de tener una técnica, sepa de técnico, pueda usar, pues va a ser más difícil su implementación. Por poner un ejemplo con otra tecnología que ha pasado donde se dan estas tres cuestiones, por ejemplo, el metaverso. Vimos hace como un año también como la explosión después de que Facebook cambiara a Meta y todos empezamos a hablar de metaverso y todas estas cuestiones, pero no se cumplían algunas de las variantes que comentaba. Por un lado, pues fácil de usar relativamente, porque yo tengo alumnos, doy clase en la universidad y no son todos los que realmente saben usar de una manera más allá del juego esta tecnología. Por otro lado, es un poco cara. Los MetaQuest 2 cuestan unos 600 euros, 500, 600 euros, que son las suficientemente evolucionadas para que se pueda hacer algo. Y realmente útil, relativamente. A lo mejor para el juego sí, pero para nuestra vida diaria pues no es tan útil. Internet sí lo fue, las redes sociales sí lo fue. ¿Supusieron un cambio social? Sí lo fueron. ¿Realmente hubo un cambio después de la implementación de estas tecnologías? Sí lo hubo. Después de las redes sociales, después de Internet. ¿Se perdieron profesiones? Sí, se perdieron. Sí, se perdieron muchas profesiones. ¿Empezó nuevas profesiones? Pues sí, todas las relacionadas con comercio electrónico, influencer, community manager y un montón de profesiones que no sabíamos siquiera cómo se iban a llamar en un futuro. Las personas que me comentan qué opino sobre si el impacto de estas nuevas tecnologías de la IA generativa a todos los niveles, también en el campo artístico, en cualquiera de los campos. Lo curioso de esta tecnología es que impacta directamente en prácticamente todas las áreas. Mi respuesta que tengo sobre si realmente considero que va a haber una sustitución de puestos de trabajo es que también depende de lo que hagamos nosotros como humanos ahora mismo y de qué manera lo afrontemos. Esa cuestión de la adaptabilidad, que yo creo que la ha comentado también Mit antes, es la clave, es una de las claves que ha ido viviendo el ser humano desde el principio de la humanidad. Has puesto algunos ejemplos muy buenos también había tecnología, eso también era tecnología, incluso la prehistoria. Tecnología no es Internet.
Tecnología no es el metaverso ni es inteligencia artificial, eran otra serie de herramientas que el ser humano ha ido creando a lo largo de la historia para permitir la evolución. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Esto pasó también, cambio tan brusco frente a tecnología, las revoluciones industriales hubo también mucho rechazo, los luditas también se enfrentaron y quemaron muchas máquinas por ese miedo al progreso, ese miedo de enfrentamiento al cambio, lo hemos vivido en toda la historia, no es nuevo. Realmente estas cuestiones que estamos enfrentando ahora no son nuevas, es un fruto de una evolución del ser humano a través de toda su historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Resulta que antes de la revolución industrial o otras revoluciones precedentes, la imprenta y otras revoluciones precedentes que realmente supusieron un cambio social, sucedieron, realmente de impacto, sucedieron durante periodos de tiempo más espaciados, lo cual nos dio pie como humanidad a adaptarnos de una manera natural. Nos moríamos, nacían otros, se adaptaban y realmente, pues eso, la adaptación era más fácil. ¿Qué ocurre a partir del siglo XX, segunda mitad del siglo XX? Que estos cambios de impacto empiezan a suceder de una manera dentro de una misma generación, cada muy poquito tiempo. Fijaros, hay personas vivas que vieron nacer la televisión y han vivido todo el cambio de Internet y han vivido todo el tremendo cambio que supuso Internet para todos, las redes sociales, ahora inteligencia artificial. Fijaros, simplemente visualizar cómo se tiene que sentir esa persona que vio nacer la televisión y ahora estamos hablando ya de cyborgs y de inteligencia artificial y de una máquina que escribe mejor que nosotros y casi piensa mejor. Y de metaversos y todas esas cuestiones que son realmente, y de neurotecnología y todo eso. Por no extenderme mucho más, que yo creo que esta mesa me hace mucha ilusión por el diálogo también, simplemente comentar que el tema de la adaptabilidad nos está siendo más complicado por esta cuestión, porque tenemos que hacer como una adaptabilidad artificial en el que, ¿cómo hacemos esa adaptabilidad artificial? No es natural. Pues haciendo un esfuerzo de responsabilidad individual. Esto se adquiere mediante la formación, leer, formarte. Tiene que haber políticas educativas a todos los niveles, a personas mayores, a pequeñas, a personas intermedias, a todos los sectores de amas de casa, agricultores, ganaderos, absolutamente artistas, absolutamente cualquier persona tiene que empezar a formarse no en la tecnología en sí misma, no en la técnica, sino en su impacto. A ver de qué manera aprovechar estas tecnologías para hacer evolucionar su profesión, su día a día, su rutina diaria, aprender a convivir. Hay una imagen que me ha gustado mucho de Mead también, que yo creo que simulaba esas cuestiones. Yo creo que tenemos que aprender a convivir entre comillas, con las máquinas, con estos sistemas de inteligencia artificial. Aprovechar todo lo que nos puede dar y verlo no como una sustitución, sino como una manera de mejorarnos a nosotros mismos. El hombre siempre ha inventado nuevas herramientas para mejorarse. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Al final es una opción humana y es lo que defiendo. Al final somos nosotros los que tenemos que decidir por dónde encaminar esta tecnología. Que la máquina tiene opciones, la inteligencia artificial específicamente, de poder entrenarse a sí misma, de poder desarrollarse y tener autonomía, pues sí, igual sí la tiene, pero la cuestión es si nosotros vamos a tomar ese camino y dejarle evolucionar de esa manera y soltarle la mano, esa mano que le cogía, se la soltamos y dejamos que evolucione por otro lado, o que ahora que que estamos acompañando su crecimiento, vamos a tener la suficiente cabeza de acompañarla en beneficio de la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el futuro y de qué manera vamos a hacer esta evolución? Yo creo que lo vamos a decidir los humanos, y está el gran peligro. Genial la metáfora, gracias, Idoia. Creo que nos has puesto un poco en el puente ideal para seguir con Giuseppe Fico, esa imagen de humanos y máquinas en un entorno natural cogidos de la mano, a mí me ha llegado realmente. Gracias, Idoia. Y nos das pie precisamente para que una persona, un investigador, ingeniero biomédico como Giuseppe Fico,
desde el mundo de la academia, desde el mundo de la investigación, de la cooperación europea, precisamente que trabajas en todo el tema de estas prótesis biomédicas inteligentes que se adaptan a la persona, que se adaptan con el tiempo. ¿Cómo has abordado, ¿no?, toda esta trayectoria? Explícanos un poco y dónde están ahora los retos fundamentales y hacia el futuro, esa mejora de la salud, de la calidad de vida en la longevidad, que tú manejas también especialmente, y a nivel europeo, ¿cómo estáis? Porque hay unos valores europeos que de alguna manera la ciencia y ese deseo de futuro de sostenibilidad y de vida biodigital, de alguna manera, tú representas. Cuéntanos un poco. Vale, muchas gracias. Y nada, para mí también es un gran honor estar aquí. Agradezco a los organizadores, en particular a Sara, que perseguí el año pasado visitando la exposición, porque tenía una necesidad muy clara, y que es la de aprender. Y también estoy aquí para aprender, me veis que estoy tomando nota, porque una primera respuesta a lo que me has preguntado es ¿cómo lo hemos hecho en esos 20 años? La primera respuesta es mal. Es decir, pero también hay muchas cosas que hemos hecho bien, yo creo. Mal porque llevo 20 años un poco intentando trabajar en este mundo y me encuentro en un grupo de investigación de los que más financiación conseguimos en toda España, probablemente. Y aún así doy esta respuesta. ¿Por qué? Porque hemos visto, o he visto yo personalmente, que siempre nos ha faltado algo, una pieza, una componente que descuidábamos. Y antes, hablando contigo, Mit, he visto algo que yo pensaba y que ahora tengo muy claro, que prácticamente lo que ha presentado Mit, puedo decir que yo he hecho lo mismo, pero de forma totalmente equivocada. Es decir, los mismos objetos, imágenes y tecnología que veis allí son las que yo uso o intento entender desde hace 20 años para mejorar la salud de las personas. Hay cosas que no tenemos que hacer nosotros, tecnólogos o técnicos. Hay maneras de entender el mundo, el zeitgeist que decías, que quizás hay otras disciplinas que nos puedan ayudar a entenderlo y a comunicarlo mejor. Decía uno de los expertos que has mencionado, y me encantó su frase, yo con tantos años de experiencia no solo intento entender el pasado y el presente para ir hacia el futuro, sino quiero entender el futuro para explicar qué no ha funcionado en el pasado y en el presente. Es un poco esto también que nos debería ayudar a percibir esta conexión del tiempo que tanto anhelamos, ¿no? Nosotros, creo que se dice así. Pues en Europa, y conectando un poco también con lo que has mencionado tú, Idoia, intentar medir las cosas, y por eso las hemos medido de forma incompleta, ¿no? A esto me refiero con mal. ¿Qué significa útil? Has dicho útil, accesible y usable, ¿no? ¿Quién define esto? Los definimos, por ejemplo, en Europa, los definimos los países miembros de Europa, lo definimos en las Naciones Unidas y, por lo tanto, países en desarrollo, los que se llaman así. ¿Qué significa esto? Y podemos medirlo y cuantificarlo. Es un poco lo que intentamos hacer en proyectos de investigación en salud. Entonces, en estos 20 años de proyectos tecnológicos, donde se aplicaba la tecnología para mejorar la salud, os cuento que antes no nos obligaban a introducir disciplinas de ciencias sociales y de responsabilidad, Responsible Research for Innovation, ¿no? De responsabilidad hacia la investigación. Y ahora, en los últimos 5 o 8 años, nos obligan en todos los proyectos de investigación a incluir estas disciplinas, que al principio uno lo hace porque te lo obligan, como se hacen siempre con las normas, pero luego empiezas a descubrirle el valor de esto. Y esto nos ha permitido, en mi caso, entender que algo estamos haciendo mal. Y en los últimos años también se han empezado a introducir proyectos que se llaman STARTs, ¿no? Science, Technology, más arte. Y allí es cuando el cuadro se nos ha empezado a completar y entender que mejor que comunique MIT que yo, cosas de ese estilo, mejor que comunique MIT
¿cuál es un lugar que puede transmitir emociones para conseguir que un paciente siga una terapia a través de las tecnologías, etc.? Y por lo tanto, revertiendo esta colaboración, no solo podemos entender cómo otras disciplinas pueden comunicar bien las cosas, sino como científico, explicar científicamente el por qué algunas emociones se generan de esta forma y construir cosas mejores. Si quieres me paro aquí y seguimos conversando de más temáticas. Fenomenal, genial. Muchas gracias también por esta presentación y ahora vamos a pasar a una dinámica más de preguntas. Quizás os preguntéis qué es este tótem, no sé si lo alcanzáis a ver. Lo ha traído Mit Borràs porque está en una investigación con Aran y con otro artista del cual nos va a hablar. Como podéis observar claramente, sobre todo los que estáis quizás más cerca, esto es lana de una oveja eléctrica con la que sueñan los androides. Y ¿cómo, qué estáis haciendo o quién es el artista que está un poco detrás de este tema? Y lo tenemos aquí como un tótem, ¿no? Un poco que nos ilumine en esta jornada de reflexión, pero si puedes, Mit, y lo puedes relacionar quizás, pues eso, tú has aludido a que con mucha frecuencia aparecen prótesis en tu obra, aparece también lana de ovejas eléctricas. Tu obra es una tesis respecto al cibor y el transhumanismo. ¿Por qué? ¿Y quién es el artista que está detrás de nuestro tótem de hoy? Bueno, yo creo que es bonito que no sepamos mucho del tótem, que permanezca siendo un misterio. Aran, José y el equipo de Aran, que son los responsables, os podrán decir más, pero nos parecía muy bonito tener aquí una figura un poco totémica, magnética, que nos ayudase a todos, pero no puedo decir nada más. Respecto de lo de las prótesis, tenemos esa imagen que ilustra un poco lo que quería contaros a ese respecto, y es que aparecen mucho en mi trabajo porque dentro del hecho de que me interesa bastante estudiar el conocimiento contemporáneo y singularmente la ciencia, la tecnología, uno de los aspectos que más me llama la atención, y creo que es una metáfora ideal del tiempo que vivimos, es la relación con lo protésico. Y singularmente la cuestión del síndrome del miembro fantasma, ¿sabéis lo que es? Las personas que no tienen algún miembro orgánico tienen o pueden tener la posibilidad, en su caso, de que sea sustituido por un brazo biónico o protésico. Sea sustituido o no, la cuestión es que puede suceder que sientan dolor en un lugar que no está, como un lugar fantasma, ¿no? Algo he mencionado al principio, creo, pero ahora puedo anotarlo un poquito más. Me parece muy bonito la idea de que este miembro que no está, que es una metáfora de esta necesidad de nuestro tiempo moderno de conectar con algo natural, de una manera sostenible, ecológica, lógica, respetuosa, sea sustituido por algo que es artificial, entre comillas, porque en realidad no veo mucho la diferencia entre artificial y orgánico, y creo que es bonita esta analogía y me parece que funciona exactamente igual que un árbol cuando de manera simbiótica se enrolla a otro árbol. No veo ninguna diferencia y recuerdo ver algunos de esos árboles en un viaje en Sri Lanka y ver cómo se armaban y se abrazaban unos a otros y entender, o creer entender, en mi fantasía, no lo sé, que no había ninguna diferencia entre una cuestión protésica y la otra y que esa compañía equilibrada era lo mismo, ¿no? Por eso suele aparecer tanto en mi trabajo. Genial, me parece estupendo. Idoia creo que quiere comentar algo y luego tengo una pregunta para ti, Idoia. Yo quería comentar, porque la verdad es que estas cuestiones de la convivencia con los seres artificiales, lo que estabas comentando y que no ves esa distinción tan clara entre lo orgánico y lo artificial, quizá debiéramos tender a lo que comentas, el ir borrando poco a poco la línea, esa línea que ahora está muy bien marcada. ¿Y cuál es el problema? Que es que ese salto
por diferentes cuestiones, quizá asociadas a los prejuicios que tenemos de ciencia ficción y este tipo de cuestiones, el salto, el que lleguemos a desdibujar la línea entre ambos, lo veo complejo por esos prejuicios anteriores que tenemos respecto a tecnologías de inteligencia artificial. Es cierto que estas tecnologías de inteligencia artificial nos generan una serie de prejuicios que no teníamos con tecnologías precedentes. Por ejemplo, con la lavadora o con otro tipo de tecnologías no teníamos en nuestra mente un precedente que nos dijera, pues es que la lavadora, si hubiéramos tenido un precedente de una lavadora asesina o algo como esto, que hubiera sido igual, las personas pues se hubieran sentido más reticentes de comprarla y de adquirirla y usarla, o hubieran tenido, cada vez que la van a usar, se piensa que le va a comer la mano o algo así. ¿Qué pasa con los sistemas de inteligencia artificial y la robótica? Que sí, en nuestra mente llevamos mucho tiempo en la imaginería, la literatura de ciencia ficción, en las películas, pues viendo o leyendo, imaginando estos seres artificiales y qué pasa ahora, que estos seres artificiales están en las noticias, están en los telediarios y lo vemos como más real. No sé vosotros, pero hay muchas personas, de cualquier persona de la sociedad, le dices, hablas de inteligencia artificial y directamente la primera imagen que se proyecta es la de un robot humanoide que va andando y como Terminator y que va a acabar con la humanidad y este tipo de cuestiones. Y al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es un sistema que es una herramienta, es un software que procesa datos, analiza datos y extrae conclusiones que pueden ser pues, más automáticas o de una manera más autónoma o no, pero al final es una herramienta. Es una herramienta tecnológica que puede ir asociado al cuerpo robótico o no, también. Entonces, lo primero que hay que hacer para cruzar esa línea, que a mí me parece interesante que llegue un momento que empiece, que sepamos qué tiene que hacer cada uno, pero está bien, esa convivencia sana con las máquinas, lo primero que hay que hacer es quitar los prejuicios, empezar a hacer una labor, vuelvo al tema de la formación, para eliminar, para que cualquier persona de aquí, incluso un niño, pues sepa qué es un sistema de inteligencia artificial, de qué manera va a usar mis datos ese sistema de inteligencia artificial. Cosas básicas, pero interesantes. ¿Qué es realmente la IA generativa? ¿Qué es realmente este ChatGPT? ¿Cómo funciona a una manera básica a nivel de usuario? Es perfectamente posible explicarlo sin necesidad de técnica. Y de qué manera usarlo y verlo más como una herramienta de ayuda, algo que te pueda acompañar para hacer mejor la humanidad. Y yo, simplemente para no enrollarme más y dejaros a vosotros también, simplemente comentar que para mí es un deber el usar este tipo de tecnologías para la propia evolución de la humanidad. Ahora que nos enfrentamos a cambios, a desastres naturales, hambrunas, pandemias, todas las cuestiones que tenemos, pues necesitamos, el ser humano necesita evolucionar. Necesitamos máquinas más potentes, necesitamos una ayuda, nuestro cerebro es finito, al final somos lo que somos seres físicos que llegan hasta donde llegan. Y los retos que tenemos por delante son tremendamente complejos y tenemos muy poquito tiempo para afrontarlos. Y estas máquinas nos ayudan. Realmente yo creo que muy interesante. Giuseppe, conecta esto que ha dicho Idoia contigo porque, bueno, de varias maneras, ¿no? De alguna manera, porque tú además tienes la experiencia práctica de esa utilización de la herramienta de la inteligencia artificial en el hospital del futuro, en la medicina del futuro, que es la medicina 5P, la medicina de la complejidad. Y es que la complejidad el ser humano la maneja mal. O sea, realmente nuestro éxito como especie y la, digamos, estupidez de nuestra especie en la gestión de la complejidad nos ha abocado a este abismo. Sin embargo, la inteligencia artificial es esa herramienta y tú llevas trabajando para mejorar la salud y las personas y tienes esa visión del hospital del futuro. Danos ahí ese rayo de... Ábrenos el futuro, por favor. Vale. Giuseppe. Pero me voy a enlazar un poco al discurso que estamos haciendo. Yo intento, como te estaba diciendo a ti antes, doy a dar clases en interfaces hombre-máquina, ¿no? en mi universidad. Y doy clases sobre aspectos éticos. No porque sea un experto de ética, sino porque es importante tenerlos en cuenta. Y les enseño un vídeo hablando, ¿no? de Netflix, que has hablado antes, de un documental, ¿no? de Social Dilemma. No sé si alguno de vosotros lo ha visto. Sí, veo algunos sí. Social Dilemma. ¿Quién ha visto Social Dilemma? Vale.
Empiezo mis clases con este vídeo y en este documental, que luego la paradoja es que yo lo enseño porque igual me lo ha sugerido el algoritmo de Netflix, un poco explica el concepto de cómo es importante el diseño ético cuando definimos una solución. Hay varios tipos de paraguas dentro de los cuales nosotros intentamos meter las cosas en orden y al fin y al cabo los aspectos éticos son los que quizás podrían ayudar a hacer menos daños posible, diría yo. Entonces, en este documental un poco dice que al no haber pensado de ninguna forma a las consecuencias de una innovación que incluso era útil, accesible, económica y sencilla de utilizar, y decía otro intelectual italiano de otra forma, en otro Baricco, Alessandro Baricco, un escritor italiano, decía, y al no haberse sentado los intelectuales en los años 80, 90 con aquellos que prometieron lo que iban a hacer, los grandes inventores que ahora son los grandes colosos tecnológicos, de que cada uno iba a tener un móvil, un ordenador y esto, al no habernos sentado con ellos, igual hemos desestimado las consecuencias de algunas cosas. En el Social Dilemma se habla de tasas de suicidios en edad adolescencial por el uso de las redes sociales. Y es un ejemplo, como otros, de no prever y predecir por no haberse ensuciado las manos a hacer las cosas con quien impulsa los cambios tecnológicos. Por lo tanto, cuando hablamos de hospital de futuro, efectivamente es un entorno muy interesante porque de los sectores sanitarios es el más regulado. El hospital es como una industria porque tiene que producir actos regulados. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y por lo tanto es una especie de industria donde tenemos que hacer funcionar las cosas como procesos. Pero como bien decías, es algo muy complejo y quien gestiona el cambio y quien tiene que introducir un nuevo proceso tecnológico, al fin y al cabo es un ser humano que tiene que gestionar la complejidad y no quiere, sobre todo, incumplir la ley. Sabéis, en un entorno hospitalario, cuántas se juega la vida de una persona. Por lo tanto, le comentaba anteriormente que lo más importante en el proyecto de Hospital del Futuro, donde estoy, que estoy dirigiendo, es la gestión del cambio. Esto es el elemento clave para poder trabajar en hacer las cosas un poco mejor que en otras ocasiones. Y a los nuevos estudiantes de Ingeniería Biomédica intentaremos formarles sobre estas temáticas. Genial. Una pregunta muy rápida. Bueno, querías añadir algo más, ¿verdad, Mir Borràs? Adelante. Sí. Es que me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo y quería aportar algo respecto de algo que decíais los dos. Tú sabes en concreto, me ha parecido muy interesante la palabra de prejuicio con la tecnología, ¿no? Y me parece súper interesante. Y yo quería aportar lo siguiente. Yo me he preguntado muchas veces por qué tenemos la humanidad en general, no todo el mundo en particular, miedo hacia lo que se supone que es progreso y la tecnología, la idea de cyborg, la idea de androide. Yo creo que responde a, en primer lugar, tenemos el ejemplo del Uncanny Valley, que imagino que conocemos, ¿no? Esta idea de que cuando un robot parece un R2D2, todo bien, no parece humano, pero en la medida en la que se parece más a nosotros, más nos empieza a inquietar. Y creo que eso es una buena metáfora o ilustra muy bien lo que voy a explicar, que creo que Mary Shelley describió perfectamente en su libro de Frankenstein. Y es que, en el fondo, lo que hay es una especie de miedo a lo desconocido. También, como decía Edmund Burke, con lo sublime, el asomarse a un pozo oscuro o a como se dice, un barranco, ¿no? Lo que tenemos hacia la tecnología es esa sensación de asomarnos a lo desconocido y eso nos da pavor. ¿Es normal tener miedo a lo desconocido? Sí. ¿Por qué esto en singular? Me parece paradójico, porque realmente la tecnología representa, como sucede en el libro de Frankenstein, aquello que traemos a la vida que en teoría, al menos eso quería Víctor Frankenstein, va a ser mejor que nosotros, que va a superarnos, ¿no? Y sin embargo, la reacción que tiene él me parece una metáfora ideal de la reacción que tiene la humanidad, de auténtico rechazo ante ese ser que en principio debería, ¿no? Teóricamente, según el libro, más fuerte, más inteligente, vivirá más años. Y la sociedad en el libro, en realidad, a mí me parecen los auténticos villanos,
porque le tratan muy mal y le rechazan, y en fin, creo que refleja muy bien esta idea de y creo que es porque nos conecta no solo con lo desconocido, sino con la idea de muerte, de desaparecer, de extinción, de este ser que nos conecta con lo divino, con lo eterno, con el más allá, con este ser androide, aunque un chat GPT no tiene ni presencia física, pero nos imaginamos al robot de Terminator 2 aplastando nuestro cráneo, ¿no? Tiempo, sí, dale un año. Puede ser, es verdad. La cuestión es que nos imaginamos eso porque creo que nos conecta con nuestra propia... con el memento mori, ¿no? Esta cosa de que no vamos a vivir eternamente y nos da mucho miedo que otro ser mejor que nosotros, que hemos creado, que es algo en teoría como medio divino, nos supere y nos destruya. Y creo que es comprensible esta cuestión, pero yo no la comparto. Entiendo que eso le sucede a la gente, pero creo que esto no va a suceder, ese escenario. Creo que es mucho más interesante entender que es una evolución sana, como se decía aquí, interesante, digna de estudio y que podemos aprovechar en nuestro beneficio. Y las teorías, esta cosa de Netflix y de, sobre todo, Black Mirror y tal, es súper atractivo, a mí me encanta, pero creo que responde a esta cosa paranoica en la que nos gusta entrar del apocalipsis distópico y Mad Max y estaremos todos, ¿no?, a punto de chocarnos y destruirnos. Pero no sé si eso va a pasar, creo que no. Rápidamente, ¿qué querías contar? Sí, una paranoia distópica y todas estas cuestiones, pero no sé si sabéis que hay laboratorios en Estados Unidos que están haciendo realidad las cosas distópicas que vemos en las películas. Es decir, están creando en físico el escudo de Iron Man con la espada láser en entornos de laboratorio. Uno de ellos es un laboratorio de Harvard y otros en el MIT y hay otros muchos que están intentando hacer realidad cosas que vemos en la ciencia ficción. Así que lo de Frankenstein y poco más, pues nada, yo creo que también, la verdad es que sí que estamos, yo creo que en un momento que estas cuestiones que comentabas de si lo debemos temer o no, vuelvo a decir que depende de nosotros. Yo creo que es muy importante lo que decía Giuseppe de intentar predecir por dónde se va a encaminar esta tecnología, por dónde pensamos que se puede encaminar con todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y nosotros como humanos ir guiando más o menos esa evolución. ¿Por dónde va a salir? Somos un mundo muy grande, con muchas culturas diferentes, con muchas perspectivas diferentes, con muchas regulaciones diferentes. Por mucho que aquí en la Unión Europea tengan una regulación específica en inteligencia artificial, en China sí la tienen, pero tienen la suya más específica, más liberal. En Estados Unidos tienen otro tipo de legislación, pues menos restrictiva también, lo cual va a significar que esta tecnología sí o sí va a seguir evolucionando de una manera u otra. Por lo tanto, tampoco podemos decir en la Unión Europea no vamos a hacer nada porque el peligro que puede tener esta tecnología de acabar pues descontrolándose y este tipo de cuestiones. Hay que tener mucho cuidado y ponernos también en esta parte positiva. ¿Hasta dónde podemos llegar? Simplemente os digo, hasta donde hoy en día hay mucha investigación, la IA se puede usar para cosas útiles como estas cosas que decíamos, pero también hay mucha investigación en cuestiones de sentimientos, de hacer que las máquinas sientan, hacer que las máquinas adquieran conciencia. Estos son estudios científicos, son estudios que ya están bastante evolucionados. ¿Hasta qué punto? La cuestión que estaba diciendo antes, ¿hasta qué punto eso es útil para el ser humano? ¿Debemos hacer evolucionar a las máquinas por ese lateral, por ese camino? ¿Deben los androides soñar con ovejas eléctricas? ¿Soñarán? Imaginaos la película de Hall, Soñaré, cuando él intenta desconectar, en 2001 Odisea en el espacio. ¿Llegarán a sentir ese sentimiento de que no le apagues, por favor, porque me voy a morir? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa? ¿Qué soy yo realmente? ¿Qué es cada persona que somos aquí? Somos una serie de reacciones químicas, que son los sentimientos. Aquí afloran muchísimas cuestiones básicas de toda la humanidad, cuestiones filosóficas que desde los antiguos griegos hemos estado rondando para intentar explicar. ¿Será el momento ahora que en esa traducción, esa investigación para intentar traducir lo que somos nosotros en las máquinas, quizá empecemos a comprender mejor al ser humano? En esas cuestiones. Ahora es un poco ese momento, especialmente que dices,
con el desarrollo del metaverso, si entendemos el metaverso como la convergencia de realidades extendidas, expandidas, que pueden ser más o menos inmersivas, no necesariamente ahora mismo para disfrutar de una experiencia de metaverso necesitas las gafas de realidad virtual, pero en ese sentido de que, y un poco la pregunta, y es más que nada lanzar una reflexión rápida sobre 2 o 3 cuestiones que relacionan inteligencia artificial, realidad extendida, sobre blockchain, sobre una organización descentralizada, que eso sería el futuro metaverso, donde Internet es un puente en esa convergencia. Pues esa espada láser de Darth Vader, tú puedes estar, yo he estado con Darth Vader en el metaverso con su sable de luz y es muy divertido, es muy bonito, es muy empático, por decirlo de alguna manera, pero en ese metaverso, por ejemplo, hay tecnologías para distinguir si estás con una IA, si estás con un bot o estás con una persona. Por ejemplo, el biofield, que es una técnica biométrica de biocampo, que permite distinguir, en principio, entre bots y seres humanos, ¿vale? Entonces, la pregunta es un poco, ¿conocéis esas tecnologías que nos van en el metaverso? ¿Cómo vamos a distinguir seres humanos, inteligencias artificiales? ¿Qué tecnologías están implicadas en eso? Y la implicación de los derechos humanos en el metaverso y con la inteligencia artificial, porque otra de las cuestiones que claramente las empresas que están en el metaverso están en IA, porque el metaverso permite biometrizar o parametrizar a través de distintos tipos de señales biológicas, fisiológicas, la subjetividad humana. Entonces, digamos como que la IA va a aprender más en el metaverso de nosotros que solamente en la relación con ChatGPT. Todo eso, ¿conocéis esas tecnologías? ¿Cómo vamos a distinguir a bots, IAs de humanos? ¿Y cómo vamos? O sea, realmente es un camino que parece que es un destino ineludible, ¿no? Esa convergencia. ¿Cómo lo veis? Giuseppe, así, no sé, 2 minutos cada uno porque nos queda ya poco tiempo. Bueno, poco tiempo. Pero también conectándome otra vez a lo que se ha dicho antes. Se está creando, ¿no? los que se llaman gemelos digitales, ¿no? Los digital twin, ¿no? El mundo en el metaverso donde nosotros como seres empezaremos a ceder trozos de nosotros que nos puedan permitir medir todo sobre nosotros, ¿no? Un poco lo que acabas de decir. Y trabajo con varios tipos de tecnologías, prácticamente todas las que han mencionado. Tengo 2 cuestiones rápidamente. Uno, ¿dónde está la inteligencia colectiva, individual y evolutiva? Y conectada con esas 3, la sabiduría, a la cual deberíamos todos conectarnos para poner una serie de reglas, incluso si un día se decide cederlas con una mano a ChatGPT, por ejemplo. La segunda cuestión es que estamos olvidándonos de un elemento fundamental en todo esto, y es lo que a mí me interesaría contribuir en los próximos años, que es la conexión con la naturaleza. Quizás en un futuro, quizás no demasiado lejanos, la mano la estaremos dando a una planta, porque habremos conseguido, y había exposiciones aquí donde somos capaces de medir y de tener algoritmos de inteligencia artificial con plantas, ¿no? Para los que han visto ¿Y qué nos dice que en un futuro la sabiduría está en los árboles, que saben más que nosotros, y que la vamos a entregar allí? O al revés, que está la sabiduría en un animal, en un perro que me ha mordido la oreja, me había prometido que lo iba a decir, lo he conseguido. Igual me quería morder porque ha visto que iba a decir tontería mañana y tenía un algoritmo predictivo mejor que el vuestro. Entonces, la conexión con la naturaleza, la medición de valores de calidad de vida, y qué significa calidad de vida, impacto ambiental, huella, y los valores, sobre esto había un debate de horas, pero simplemente nombro la palabra valor para hacer las cosas, son cuestiones abiertas que yo me pongo si escucho esta pregunta. Genial. Nit Borràs, por favor, y luego Idoia. Bueno. No, habla tú. A mí me parece que es muy interesante lo que tú mencionas, en relación a lo que planteabas, Alejandro. Me parece mucho más interesante ese uso del metaverso o de la realidad extendida, la realidad virtual, en la que nos relacionamos
más, o sea, que la aplicación tiene mucho más que ver con las relaciones íntimas y personales y emocionales. Eso me interesa. O me interesa, por ejemplo, una artista de la que me hablaba una estudiante mía la semana pasada. No recuerdo el nombre del artista, pero la obra era como ella estaba convencida, y yo también con ella, que toda su obra era una versión digital de su cuerpo y cómo esa versión digital permanecerá y vivirá eternamente, mucho más que ella. Su trabajo era interesantísimo, después lo buscaré y os lo enseñaré si alguien tiene interés. Me interesa cómo hace un par de años leí una noticia en la que una madre en Asia había perdido a su hijo. Ese uso sí me interesa, y habían un equipo de gente, habían recreado, gracias a la información que ella daba sobre su hijo, una versión digital de él, y ella con sus gafas podía en un entorno virtual pues abrazarle, charlar y tal. Esto me parece muy interesante. No me parece nada interesante, ahí soy bastante crítico, el metaverso o tal como nos lo han planteado, que está relacionado con... No sé si habéis entrado, pero yo he entrado por curiosidad porque es mi obligación y es mi interés también. Y veo mucho casino y mucha apuesta en NFTs y realmente toda esta cuestión que bascula en torno a los criptobros y ese uso tan comercial y tan del gaming, tan del juego, me parece poco interesante, poco edificante y además creo, ahí me puedo equivocar, hago una predicción, que no tiene demasiado futuro. La verdad que me recuerda un poco a Second Life, ¿os recordáis aquello? Una especie de versión dinosaurica de esto. Y yo cuando entré tuve la sensación de que estaba en Second Life 2.0. Ese uso no me parece demasiado interesante. Los otros sí, en lo emocional, en lo afectivo, creo que es un camino muy interesante. Y doy ahí un poco sobre esta diferencia entre bots, humanos y la Carta de Derechos Digitales, cómo se aborda desde Europa, la dignidad humana que se aborda de distinta manera en China y en otros países autoritarios. ¿Qué podemos hacer y qué estáis haciendo? Porque vosotros estáis vinculados también con todo este tema ético y un poco basándote también en lo que han comentado los compañeros. Y ya después de esta intervención de 2 minutillos pasamos a preguntas. Vale, muchas gracias. ¿Sí me dejas responder? Sí, por supuesto, adelante. Vale. Sí, la verdad es que sí, esto que comentáis, realmente el metaverso todavía no es tal. Está en pañales todavía, como si dijéramos, es algo como tú antes has comentado, Alejandro, todavía nos falta unidad en ese metaverso, es la siguiente generación de Internet, es lo que se concibe. Necesitamos un protocolo común, necesitamos que no sea solamente para juegos o no lo entendamos. Entonces todavía le queda, todavía vamos a ver una evolución y es el momento ideal para empezar a prever casos de uso para poder afrontarlo de una manera responsable y de una manera sana. Todas estas cuestiones, lo que comentabas antes, Mit, de los se llama griefbots, que son bots de personas muertas. Como si dijéramos, lo que hacen es coger todos los datos de la persona, son IAs, que lo que hace es aprender de todos los datos de una persona que ha fallecido a través de sus redes sociales. Incluso hay otros que los entrenan en vida, directamente con la persona en cuestión. La IA va aprendiendo de esa persona el comportamiento, la persona se muere y tú puedes seguir interactuando, incluso la IA sigue aprendiendo a medida que va evolucionando e interactuando contigo. Incluso hay, pues ahora con la evolución del lenguaje natural, pues te contesta con las mismas expresiones. Hay incluso, ya os pongo, os estoy diciendo realidades, esa tecnología existe. Hay empresas que se dedican a las lápidas, como sea, funerarias, que fijaros, hasta en las funerarias evoluciona la tecnología. Hay lápidas que si la persona, el familiar se acerca directamente, le reconoce por reconocimiento facial y entonces en función de una persona u otra le responde como si fuera una persona u otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que saltamos también en el metaverso y entonces en el metaverso incluso hay una persona que es capaz de abrazar con un traje específico a su hija que ha fallecido. Por un lado, dices, todo esto, hasta Microsoft ha desarrollado griefbots y lo ha parado por cuestiones éticas. ¿Hasta qué punto queremos vencer a la muerte en ese sentido? ¿O hasta qué punto queremos que nuestras personas
queridas que ya no están, pues seguir esa interacción. Nos haría más daño que beneficio. Son cuestiones que están sobre la mesa. Sobre cuestiones específicas de cuestiones de identidad o de la Carta de Derechos Digitales y todas esas cuestiones, pues está claro que uno de los mayores problemas que habrá en el metaverso es la relativa a la identidad de cada persona. Ya lo tenemos con las redes sociales. Ya hay problemas en las redes sociales de ver quién es la persona que está al otro lado del apodo específico o del nombre específico, y los grandísimos ejemplos que podemos poner de personas que han ido a encontrarse con la persona física y no en dating y no era la persona que debía ser. Imaginaos en un mundo virtual en el que cualquiera puede ser lo que sea y en el que se realizan intercambios comerciales, intercambios de relaciones o cualquier otra cuestión. Tiene que haber una evolución muy grande en temas de identidad digital. Como decías, la identificación biométrica es una herramienta que ya se está desarrollando, es decir, directamente la cámara nos reconoce por reconocimiento facial nuestras facciones y de esa manera entramos en el metaverso. Podemos tener otra forma, pero la otra persona con la que vamos a interactuar sabe o tiene posibilidad en determinados entornos que lo requieran el saber la identidad real de esa persona en cuestión. Tened en cuenta que eso no es game, eso no son juegos, ya son intercambios comerciales, relaciones personales ya más seguras, o otro tipo de cuestiones que es como trasladar la vida real al este. Y ya por último, bueno, la Carta de Derechos Digitales pues sí que reconoce nuestros derechos, los mismos derechos que hemos tenido siempre a la privacidad, pues ese tipo de cuestiones son los mismos que vamos a tener en el metaverso, pero me gustaría acabar con otra cuestión básica. A ver, en ningún momento yo creo que debemos tratar de pensar que esto es una sustitución de nuestra vida real. Pues varias cuestiones importantes, pero muy importantes. La primera, y yo creo que es la fundamental, es la que decía Giuseppe. Vivimos en un mundo físico. Al final vivimos aquí, en la Tierra, y tenemos que seguir cuidando del planeta. ¿Qué es lo que es el metaverso? El metaverso son datos. Son muchísimos datos, tremendos datos, que al final están en máquinas que procesan esos datos, que generan una huella de carbono, que contamina. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que si no tenemos cuidado, pues eso, el entrenamiento de esa IA en máquinas, la potencia de las máquinas, al final o inventamos o desarrollamos otro tipo de tecnologías que permitan sin que contaminen menos en el entrenamiento de esos sistemas o en el almacenamiento, o realmente pues, es poco sostenible en este mundo en el que vivimos. Y por otro lado, la cuestión de tener problemas, por ejemplo, si nos metemos en un mundo ideal de metaverso, al final vivimos en un cuerpo físico que también necesita ejercitarse, que necesita moverse, que necesita… nuestro cerebro está adaptado a una realidad física. ¿Qué pasa si nos metemos en un mundo virtual? Nuestro cerebro, ¿de qué manera va a reaccionar? ¿De qué manera vamos a evolucionar en nuestras neuronas, realmente nuestra forma de pensar? Otra cosa fundamental, al final cuando entramos en el metaverso nos traducimos a datos. Nos traducimos literalmente a datos. Antes lo has comentado. ¿Qué pasa? Esos datos son rastreables y manipulables. Es decir, cualquier persona, cualquier empresa va a tener mucho más datos de nosotros, va a ser mucho más consciente de nosotros mismos que nosotros mismos y de nuestros movimientos. Y si ahora llevamos un teléfono móvil y ya somos… pues mucho cuando interactuamos con Amazon, con esto, ya más o menos a través de la IA que tienen, pues saben cómo somos, pues imaginaros si nos traducimos absolutamente cualquier tipo de movimiento que hacemos a datos. Y esos datos se procesan por parte de las empresas que están después y al final somos más fácilmente manipulables si no hemos adquirido la consciencia. Imaginaros por último que esas máquinas donde está ese mundo virtual se rompen, las máquinas se rompen y nosotros nos hemos trasladado muchas de nuestras rutinas al metaverso. ¿Qué pasa? Que todo ese mundo desaparece. Por lo tanto, acabo diciendo que es muy importante mantener los pies en el suelo. A pesar de que creemos muchísima tecnología, tenemos que cuidar del planeta que tenemos y tener un backup de la realidad, porque lo otro pues, es virtual. O sea, realmente es algo que… Realmente, muchísimas gracias a los tres por las intervenciones. Vamos a dar paso a las preguntas. Creo que ha sido interesantísimo lo que nos han comunicado y aprovecho para decir que, que la Fundación Caraso ha sacado una convocatoria, que podéis entrar en la web, es una convocatoria muy interesante para investigadores, artistas,
dentro de la intersección arte, ciencia, tecnología, que además está muy bien dotada económicamente para presentar proyectos que precisamente hagan frente, ofrezcan soluciones, reflexión frente a la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad. Por favor, preguntas muy concretas, no comentarios y respuestas. Por ahí han levantado la mano. A ver, por favor, pregunta directa, no nos enrollemos mucho. Gracias. Bueno, no me he quedado con tu nombre, perdona, que has mencionado que vivimos en cuerpos físicos. Idoia. Quiero linkar o unir eso que has hecho y esa análisis de bueno, qué es lo que somos, si somos datos y demás, con la introducción que ha hecho Alejandro mencionando a Gunjan Chabra, que es un investigador en la India, que tengo el gusto de conocer personalmente, y que ha escrito un paper científico en una revista tremendamente prestigiosa de ingeniería, que se llama Future Trends of Artificial Intelligence in Human Biofield, precisamente, que es lo que yo creo, y creemos muchos, es el punto de unión entre la parte física y la parte que podríamos decir espiritual, que no es más que el campo de energía que tenemos alrededor nuestro y que mucha gente desconoce que sabemos. Por hacer la pregunta o el último comentario, estoy ahora tuiteándole a Elon Musk, porque Elon Musk quiere transformar Twitter en un lugar de pago para poder garantizar que se distinguen a los humanos de los bots. Lo que le estoy diciendo es que tenemos la solución para distinguir un humano de un bot, que es precisamente que un humano tiene este campo de energía, este Human Biofield, que lo podemos detectar con una cámara a través del móvil. Quería saber si estáis al corriente de este paradigma del Human Biofield. Esos mecanismos de biometría están ahí y nos van a ayudar a relacionarnos con las máquinas y a construir una identidad también más adelante con la interoperabilidad a la que ha aludido Idoia. Vamos a tener unos estándares en los cuales la identidad va a quedar registrada en la cadena de bloques, etcétera, etcétera. No sé si queréis hacer algún comentario a esta pregunta o pasamos rápidamente a otra. ¿Algún comentario más, Idoia, sobre esto de biometría? No. Es que hay mucho que hablar de eso, también de la neurotecnología. Yo creo que todo, ahora mismo es que hay una revolución tan tremenda, también en revolución genética, con las tijeras de CRISPR. O sea, realmente hay un impacto tremendo en las tecnologías sobre cosas muy esenciales humanas. Y entonces es muy importante, y vuelvo a decir lo que comentaba Giuseppe, intentar anticiparnos y prever casos de uso y ver de qué manera ir enfocando la tecnología. La cuestión es que estamos en un momento de la historia en que la pregunta no es si podemos, sino si debemos. Esto es de Jurassic Park. No es, sí, es verdad, de eso no es. La cuestión es si podemos, porque la IA tiene muchísimo potencial ya. Nosotros, hasta las personas que trabajamos con inteligencia artificial, estamos sorprendidísimos de la potencia que tiene GPT-4 y ChatGPT. Y, por ejemplo, en el tema de CRISPR, de las tijeras genéticas, está paradas la tecnología. No porque la tecnología no pueda hacer eso, es cortar el ADN y sustituirlo por uno sano. Debemos seguir desarrollándola. ¿Hasta dónde nos va a llegar? ¿Es realmente bueno para la humanidad el seguir el desarrollo de esa tecnología? Considero fundamental esa predicción de casos de uso, y la IA nos puede ayudar a hacer ese tipo de predicciones también. Es muy interesante. La vida se abre camino. Ahí hay otra pregunta. Idoia, desde entonces hasta ahora, después de lo que has dicho, ¿qué somos? Tú lo has dicho. A ver, ¿me está viendo alguien interesante? A ver si... yo creo que es una pregunta que, fíjate, estamos cada vez más cerca de averiguar con estos estudios tan grandes que se están haciendo actualmente en esa línea. No solamente qué somos, sino que son cosas esenciales para nosotros, lo que te he comentado antes referente a los sentimientos, que supuestamente es lo que nos hace humanos, o la consciencia. Hay personas que comentan, investigadores, que ya hasta lo linkan, lo enlazan con si realmente nosotros somos unas máquinas ¿cómo dices? Sí, unas biológicas, y que realmente lo que pasa
pasa que hemos tardado mucho tiempo en llegar hasta donde estamos y que ahora pues estas inteligencias artificiales somos capaces de desarrollar hasta pues eso, una vida muy similar a la que nosotros hacemos, pero de manera artificial en un tiempo mucho menor. Fijaros, no sé si habéis probado ChatGPT, pero es capaz de... ¿qué es ¿Cómo razonamos nosotros? ChatGPT razona muy bien, si hacemos la similitud con esta cuestión que hacemos los humanos. Y luego otra cuestión, y ya con esto lo dejo, esta cuestión de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es el miedo? Hay personas que pierden el miedo por un problema físico, por un problema químico. Realmente es un problema, es una enfermedad. ¿Qué es el amor? ¿Qué es cuando nos enamoramos? Ese proceso que nos ocurre es un proceso químico también, por lo tanto replicable. Otro tipo de sentimientos se están estudiando y a ver si la posibilidad de no solamente que se simule la máquina, que ya puede simular, sino realmente que seamos capaces de poder duplicar esta cuestión biológica de manera artificial, consciente. Hay incluso estudios sobre la consciencia y de qué manera la máquina puede llegar a adquirir esa consciencia. O sea, realmente son estudios, se está haciendo mucho estudio al respecto y quizá pues para bien o para mal de toda la humanidad y nuestros prejuicios creados en que somos con anterioridad, pues quizá a lo mejor lo acabamos negando, pero quizá descubramos que somos realmente en los próximos años. Sí, sí. Y yo os digo una cosa, ya solo para eso, hasta el Vaticano está pendiente de estos temas y para bien, de una manera positiva. Es curioso. Es curioso. He estado trabajando con un grupo del Vaticano súper interesado en los temas de inteligencia artificial y de su evolución. Pero yo creo que sí, que nos queda en los próximos, no sé cuántos años, pero yo creo que daremos un paso grande en esas preguntas filosóficas de los antiguos griegos. Hay una pregunta por ahí. Hola. Sí, quería preguntarle a Amit, que es el que lo ha comentado, bueno, y a todos en general, sobre el Zeitgeist y sobre cómo el pathos o todas esas pasiones, deseos, si creéis que en el futuro la IA desarrollará un Zeitgeist propio o si como está basado en los seres humanos será similar o si con el tiempo desarrollará un poco esa individualidad propia, ¿no? Porque entiendo que sus deseos no serán los mismos que los nuestros, aunque nos investigue, y también la privacidad de esos deseos ocultos, ¿no?, que tiene el ser humano, que nos definen como generación, pero que igual una IA no es capaz de identificar. Y la pregunta es si la inteligencia artificial creará su propio Zeitgeist. Eso es. Bueno, yo creo que ya estamos ahí. Para mí no cabe la posibilidad de que cree uno propio porque compartimos la misma realidad, ya estamos en el mismo. Es el espíritu del tiempo, es lo que define una época y compartimos la misma época y lo que vendrá después no sabemos qué será, pero es asumible que seguiremos compartiendo la misma realidad, al menos que desaparezcamos y compartimos ese espíritu. Lo que creo que va a suceder en cualquier caso, un poco en la línea de lo que dices, es que se adelgaza la diferencia en qué somos nosotros y qué son ellos, ellas, esa tecnología. Eso se adelgaza, pero no pueden pertenecer a otro tiempo. Es que estamos en el mismo. Lo que va a desaparecer quizás es la frontera que nos diferencie o apenas va a ser imperceptible, ¿no? Efectivamente, Eudald Carbonell, arqueólogo, lo que dice es que de aquí al 2100, si como especie no nos extinguimos, en su último libro, que lo recomiendo, es que volveremos a la diversidad humana que hubo al principio de los homínidos, cuando más de 10 especies humanas compartían el globo terráqueo, y que tendremos 4 especies nuevas, digamos, y que serán las humanas, que serán una de esas, el Homo sapiens será una de esas especies, pero habrá pues, el Homo protésico, el Homo cibor, en fin, esto está un poco por venir. No sé si había alguna pregunta más ahí de Arán, creo, o también... Hola, pregunta para Amit, que yo también vengo del mundo... Yo también soy un poco intersección entre arte y tecnología y vengo de los dos mundos, entonces es un tema que me interesa mucho. Y bueno, muchas gracias a los tres por la charla. Yo sí soy de los que piensa que la IA sustituirá trabajos y no creo que eso sea necesariamente malo. Creo que habrá que plantearse una nueva revolución industrial probablemente.
Y te quería preguntar, sabiendo cómo funciona hoy la IA generativa, que si empiezas a estudiar la tecnología, no deja de ser algo que fagocita datos, opiniones, imágenes de un imaginario colectivo y luego lo vomita de un modo que tiene sentido, pero no es una identidad real. Sabiendo que así es como funciona y que creo que vamos a tardar mucho tiempo en conseguir una IA verdaderamente sintiente, ¿hasta qué punto podemos creer que la IA puede crear realmente o puede sustituir a un artista cuando el arte para mí depende de dos cosas muy clave que no tiene la IA, que es primero intención y segundo ser política? La IA no es política y creo que va a tardar mucho tiempo en ser política. Bueno, gracias por la pregunta anterior también. Muy interesante. Me preguntan con frecuencia qué opinión tengo sobre Midjourney y DALL-E y estas inteligencias artificiales con las que puedes hacer arte. Quizá lo conecto más literalmente por ahí, y creo que yo no le tengo ningún miedo si el planteamiento es que nos van a quitar el trabajo y que van a fagocitar o vampirizar nuestra creatividad. No lo creo en absoluto, ¿no? No deja de ser... No quiero ser reduccionista y decir que es una herramienta. No solo es una herramienta, es un nuevo campo interesantísimo que se nos abre, pero que juega a favor de equipo. Creo que es muy positivo, eso en primer lugar, y segundo, también uno puede, por ejemplo, hilar más fino y sabiendo que aunque es muy positivo y muy valioso, también tiende a pasar como con la fotografía cuando apareció u otras herramientas que nos abrieron nuevos campos, que la herramienta o ese nuevo campo, ese nuevo paradigma empieza a dar ciertas líneas nuevas y corrientes, y ahora cuando uno observa la clase de arte que se hace con inteligencia artificial y el arte generativo, ya empiezas a observar estilos muy concretos, corrientes muy concretas, por los colores que usan, las formas, el tema de la fantasía está siempre muy presente y la realidad alternativa, y eso está bien, es como empieza a influenciarnos como nos han influenciado otras situaciones que han supuesto un giro de volante, ¿no? Me parece muy, muy valioso eso que aparece, no encuentro nada negativo al respecto, la verdad. Genial, se nos está echando el tiempo encima. Tenemos tiempo para 2 preguntas y son rápidas. Y ya cerramos. Gracias. Hola, voy a hacer una pregunta así un poco rápida a los 3, pero puede ser muy corta la respuesta. Se suele oír que los grandes estos de Silicon Valley a sus hijos les prohíben las tablets y los teléfonos móviles y todo esto, y luego también vemos que todo el tema de las suscripciones digitales, que cada vez son más habituales, pues que la gente como más elitista al final, en vez de tener Spotify, se está comprando vinilos, ¿no? Mi pregunta es, en un futuro quizá todo el tema este del metaverso, la digitalización y todo esto, ¿será para los pobres y la gente con más dinero, con más poder, se moverá en un mundo más analógico? Bueno, empiezo yo porque... muchísimas gracias para la pregunta. Creo que ahora incluso un movimiento que creo que se llama ludista, ¿no? Sobre adolescentes y que rechazan totalmente cualquier tipo de tecnología. Viene de un tal Lud, me leí un día un artículo que habla de esto. Está muy relacionado con lo que he dicho anteriormente, que la gente que ha creado la tecnología que utilizamos cada uno elige que sus hijos no la usen, veo 2 razones. Uno, igual no se llevar el trabajo en casa y habrán decidido así. La segunda, un poco más seria, es que está relacionada con la segunda parte de la pregunta, que es un grandísimo riesgo, que todo lo que se transforme en un medio masivo para consumo masivo tiene riesgo que asuma este tipo de connotaciones, y eso es lo que tenemos que hacer para pararlo ya desde Europa, que es un lugar, a pesar de sus limitaciones, es un lugar donde desde hace 80 años no hay guerra, y no es poco, lo hablaba el otro día con un amigo, y nos permite intentar crear un conocimiento colectivo, una serie de reglas para imponerlas, y eso es lo que deberíamos hacer en las sociedades donde trabajamos a otros tipos de colectivos y sociedades. Y luego otro comentario, simplemente otro artículo que he leído de una viróloga que admiro mucho, hablando de la inteligencia artificial, estuvo interactuando con el ChatGPT. Parece que por lo menos de momento
Igual esto lo van a mejorar y lo van a conseguir. Lo que le falta a la inteligencia artificial es la ironía. ¿Has probado realmente hacer esa prueba? Yo no. Yo sí. Y sí pero tiene parece ironía. ser Sí. Vale. Ese es el punto de la llamada singularidad tecnológica, el punto de que no seamos capaces de interpretar si la IA, sin verlo, si el comentario es de un ser humano o de un ser artificial. Y yo creo que con GPT-4 está bastante cercano esa cuestión. Sí. Yo creo que está muy avanzado ya Sí. Pero bueno, simplemente para deciros, para darles un poco de tranquilidad en esta interacción para acabar tranquilos dentro de lo tremendamente distópico que son todas estas cuestiones, pues sí que grandes IAs como por ejemplo GPT-4 están siendo controladas por la empresa que lo ha desarrollado, que es OpenAI, y realmente tienen una parte, a mí eso me tranquiliza, tiene una parte ética. Actualmente existen muchas herramientas, igual que existen herramientas específicas para la identificación biométrica, hay herramientas específicas para evitar que ChatGPT esté usando datos que no debe usar o diga determinadas respuestas. Es decir, tú a ChatGPT no le puedes preguntar cómo hacer una bomba. Tú a ChatGPT no le puedes preguntar cuestiones sobre violación o cómo asesinar a alguien o ese tipo de cosas. Podéis hacer una prueba. Así, este sistema pues, ha sido entrenado, como si dijéramos, se le ha metido en una habitación, como si dijéramos, a hacer pruebas con muchos humanos, a ser muy malos esos humanos, también salió en la prensa, y hacerle muchas preguntas, ver de qué manera iba a reaccionar la máquina, podía reaccionar la máquina, y le han metido filtros. Muchos filtros para evitar que digan esas cuestiones. Y eso es fundamental porque empieza la interacción. Mi hija ya le pregunta a Alexa que si quiere ser su amiga y ese tipo de cuestiones. Imaginaos esa interacción de estos niños que empiezan ahora, o sobre todo los niños que están en época de aprender, que empiezan a interactuar con una máquina, con seres artificiales, que al final hay empresas detrás. O sea, no imaginemos que por ahora la IA no es autónoma. Yo sí que espero que llegue esa IA autónoma. Quizás sea mejor que nosotros los humanos en muchos aspectos. Yo sí que espero que llegue un momento en que la IA pueda aprender de sí misma, que esa es la IA simbólica. Es decir, que no use datos humanos para su entrenamiento. Quizá llegue un momento en que esa IA pues, sea más objetiva o más... el peligro que tiene la objetividad también, pero de que si la entrenamos con datos humanos. Pero la cuestión es que sí que hay que educar a esas máquinas si queremos convivir, para que realmente en los distintos contextos, no es lo mismo el contexto de aquí en Europa que si te vas a Rusia. Ya se han hecho trabajos, se han hecho proyectos con la IA aquí en España, con Alexa, por ejemplo, en el mundo occidental, y con Alisa, que es la IA, es como si fuera Alexa, pero en Rusia. ¿Y qué es lo que lo hacían sobre una pregunta? Que le preguntaban a Alexa, me siento solo. Y la IA respondía, Alexa respondía, ojalá tuviera brazos para poder abrazarte. Esto fue hace como 5 o 6 años. Qué bonito, de verdad. Sí, pero le preguntan lo mismo a Lisa, a la IA en Rusia, y la respuesta era, nadie dijo que la vida fuera fácil. Entonces, para que sepáis que el mundo es diferente, las IAs tienen que ser diferentes para adaptarse a los contextos específicos de cada uno en esa interacción. Genial. La última pregunta, porque nos van a echar de aquí a... Sí, hola. Yo me quedaría, y aquí los ponentes también, pero... Sí. Mi pregunta es para Giuseppe. Te quería preguntar, como en un ámbito tan relacionado con los cuidados como es el mundo de la salud, ¿cómo de replicables son cierto tipo de cuidados? En ese como hospital del futuro que se plantea, como los cuidados se siguen gestionando entre humanas o son posibles otro tipo de interacciones que posibiliten ese tipo de cuidados o... No, se empiezan a usar en todas las tecnologías que has escuchado, se empiezan a utilizar muchísimo en varios tipos de cuidado, en decisiones en el quirófano, decisiones en servicios de salud que se proporciona a un paciente, decisiones en casa, decisiones en un centro de, ¿cómo se llama?, de residencia de mayores, por ejemplo,
Y hay muchas tecnologías de estas que ya se empiezan a usar, no solo en investigación, sino en la realidad. Hablo de decisiones, si te fijas, porque al fin y al cabo es asistencia a la decisión a través de herramientas que recogen datos e intentan ayudar a tomar decisiones. Así que están muy presentes. Y de hecho en España conozco varias. ¿Algo más de Idoia o de Mit Borràs para contestar y un poco cerrar el arco? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes que han estado fantásticos, a Idoia Salazar, a Mit Borràs. O sea, tenemos tecnología, tenemos arte, tenemos ciencia con Giuseppe Fico y tenemos también aquí, para dejaros tranquilos, tenemos a nuestro tótem, esta lana maravillosa con la que sueñan los androides, pero esta lana es de una oveja carranzana que viene de la España rural. ¡Viva la lana de la oveja carranzana!